Ah, Sí. Bueno, bueno, adelante, Fernando. bien, bien, bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos, por escuchar el video, por verlo. Siempre son bienvenidos, se comunican con Alejandro. Y bueno, pedimos la bendición de Dios para Alejandro, Juan Carlos, Mirta, para mí, para todos ustedes. Y rezamos la oración del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Sí. Bueno, Juan Carlos, adelante. Bien, hemos hablado de muchos aspectos del credo, ese credo que la Iglesia estableció este, en esos dos concilios de Nicea y de Constantinopla, que marcó, digamos, todos los aspectos en los que creemos. Uno de esos aspectos es que creemos en la Iglesia, y hoy vamos a hablar de la Iglesia. La Iglesia en el designio de Dios. La palabra iglesia, eclesia del griego, viene de ek-kalein, que significa llamar fuera, significa convocación, convocatoria. Designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. En el término, es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Dándose a sí misma el nombre de iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. Los primeros cristianos se llamaron a sí mismos, cuando estaban reunidos, iglesia, y se consideraron herederos de aquella asamblea de Moisés y el pueblo, y esa reunión, el encuentro con Dios en el Sinaí. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriake, del que se derivan las palabras church en inglés y Kirch en alemán, significa lo que pertenece al Señor. En el lenguaje cristiano la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local. O sea, iglesia es el pueblo de Dios reunido para celebrar la Eucaristía, pero también es el barrio que rodea, la comunidad local que rodea a ese templo. O sea, toda la comunidad y toda comunidad universal de los creyentes. O sea que tenemos tres significados: asamblea litúrgica, comunidad local y comunidad universal. Estas tres significaciones son inseparables, de hecho. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar de los símbolos de la iglesia. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la iglesia. Porque si una característica le tenemos que aplicar a la iglesia, una característica esencial
es la de ser un misterio. Por eso las facultades, las universidades, con sus cátedras académicas, cuando analizan lo que es la iglesia desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista, de todo punto de vista, pero sin la impronta que da la fe, no se acercan ni, ni por poco al misterio de la iglesia. Es un misterio que no puede ser desmenuzado como en un banco donde se hace una disección del sapo, que se lo corta y se lo estudia para ver cómo es el sapo. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia si se la quiere analizar intelectualmente, mentalmente, con rigor científico, con rigor de las ciencias naturales. Entonces, esencialmente la iglesia es un misterio. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo. La idea de fondo, ¿cuál es? Es la del pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Esto ya, esta primer definición de iglesia como pueblo de Dios ya encierra toda una multiplicidad de misterios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. La iglesia, en efecto, es el redil, cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño, cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. La iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. Fíjense que habla de que la iglesia será el campo de labranza donde se reconciliarán judíos y gentiles. ¿De dónde saldrá esta idea? ¿Será que la habrá dicho algún papa? ¿La habrá dicho algún...? No, esto está dicho por San Pablo. Acá sí tal vez convenga ir a la cita, porque es una cita interesante. Esto está en Romanos capítulo 11. A ver yo si la encuentro rápido. Romanos capítulo 11. Versículo. Versículos 13 al 26. ¿Ya lo tenés? Yo acá lo tengo. Dice así. No, perdón, me confundí, es a los Corintios. Tomé mal. Acá lo tengo, ¿eh? Bueno, dale. El remanente de Israel. Digo pues, perdón, 13 al 26, me dijiste, disculpa. Sí, 13 al 26. Porque sí. a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a lo de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo
olivo silvestre, ha sido injertado en ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensorbezcas y no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. El poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y por naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Ahí La está. Bueno, restauración de Israel, espera, falta el 27. sí, dale. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Acá me agregaría el 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Bueno, por eso, entonces ya San Pablo está avisorando la unión entre judíos y cristianos. Entonces, esto está, como dijimos, dicho por San Pablo. La reconciliación de judíos y gentiles. ¿Dónde se va a dar? Se va a dar en este campo que es la iglesia, en el campo de labranza. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en Él por medio de la iglesia, y que sin Él no podemos hacer nada. También muchas veces la iglesia se la llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento, que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres. Casa de Dios, en la que habita su familia. Habitación de Dios en el Espíritu. Tienda de Dios con los hombres. Esto no lo vamos a leer, pero está dicho en Apocalipsis 21:3. Y sobre todo, templo santo. Representado en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia, con razón, lo compara a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo junto a Dios esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo. Esto está en Apocalipsis 21, 1 al 2. La iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, esto lo dice San Pablo en Gálatas 4:26, se la describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Esto lo dice San Pablo en Efesios 5, del 25 al 26. Se unió a ella en alianza indisoluble.
la alimenta y la cuida. Esto lo dice San Pablo en Efesios 5:29. Es una tarea que Jesús viene desarrollando sin cesar. Bueno, vamos a hablar del origen, de la fundación y de la misión de la Iglesia. Origen, fundación y misión. Para penetrar en el misterio de la Iglesia, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. Un designio nacido en el corazón de Dios. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos ellos, en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Allí se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Bueno, la Iglesia prefigurada desde el origen del mundo. El mundo fue creado en orden a la Iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación es la Iglesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas, incluso las vicisitudes dolorosas, como la caída de los ángeles y el pecado del hombre. No fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que daría a todo el mundo. Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama Iglesia. La Iglesia ya fue preparada en la antigua alianza. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en el que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la Iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En el libro de los Hechos, dice, en cualquier nación, el que le teme a Dios y practica la justicia, le es grato. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian, pues, una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza. La Iglesia instituida por Cristo Jesús. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre. En la plenitud de los tiempos, ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su Iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios, prometido desde hacía siglos en las Escrituras.
Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La Iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño. Eso está dicho en Lucas 12:32. Es el rebaño de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que él mismo es el pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús, a los que reunió así en torno suyo. Les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración propia. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo, está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza, puesto que representan a las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica la iglesia. Cuando dice su suerte, porque Cristo va a ser martirizado en la cruz y casi todos los apóstoles, salvo Juan, también van a morir con muerte de martirio. Pero en la iglesia ha nacido principalmente el don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán, adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz. Los primeros cristianos decían, Dios Padre lo durmió a Adán, introdujo su mano en el costado, sacó un pedazo e hizo a la esposa de Adán, a Eva. Y dicen, de modo similar, Dios Padre duerme a Cristo, es una dormición de muerte, y también hace brotar de su costado agua y vino, que van a ser los elementos fundamentales de los dos grandes sacramentos, bautismo y Eucaristía. Y con el agua y el vino y esos sacramentos va a formar la esposa de Cristo, que es la iglesia, la esposa de Adán, la esposa de Cristo. Del costado brota. Bien, entonces, del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. ¿Se acuerdan que habíamos hablado nosotros de la tipología? Que como los primeros cristianos veían en el Antiguo Testamento, veían infinidad de figuras del Nuevo Testamento. Personas, hechos, circunstancias mencionados en el Antiguo Testamento que adquirían su plenitud en el Nuevo. Acá vemos la creación de la esposa de Adán como prefigura de la esposa de Cristo, en una comparación que realmente es admirable y muy llamativa. Esto veían los primeros cristianos. La iglesia manifestada por el Espíritu Santo. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente la iglesia. Es entonces cuando la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud, se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación, siendo convocación de todos los hombres a la salvación. La iglesia es por su misma naturaleza misionera enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ella discípulos suyos. Bueno, yo voy a hacer una pausa acá
digamos, para no extenderme en el tiempo, pero es emocionante Pentecostés, porque es la primera vez que esos hombres temerosos, huirizos, que estaban encerrados por temor a ser apresados y perseguidos como el maestro, llega el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, los transforma, los edifica y los forma, los vuelve brillantes, se les aclararon todas las ideas de pronto, se encendió el fuego sagrado en sus almas y salieron de ese encierro en el que estaban y empezaron a anunciar a Cristo y pronuncian el primer mensaje. Ahora ya no es Cristo el que anuncia el mensaje, sino que es su iglesia. Es su sacramento, es la institución creada por Cristo. Estos hombres se vuelven valientes y dice que ese día se convirtieron unos 3.500, que fueron bautizados en cumplimiento de las órdenes que había dado Jesucristo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces ahí tenemos la iglesia cuando recibe esa confirmación que Jesús había anunciado, vendrá el Espíritu Santo y se les aclarará todo y tendrán la fuerza. Por eso la iglesia se nutre, está alimentada, está fogoneada por el Espíritu Santo. Es esa iglesia que en cada concilio dice, así como en el primer concilio de los apóstoles, esa iglesia apostólica, todos los concilios tienen esa misma fórmula que la de los apóstoles. Nosotros y el Espíritu Santo, y a continuación, dicen lo que ese concilio viene a anunciar a la humanidad. Bueno, yo ya con esto termino, me tengo que ir para la misa, así que Bueno, muy bien. Ya les agradezco la charla y nunca nos olvidemos la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia es cuerpo de Cristo. Bien. Bueno, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Fernando. Muy edificante tu palabra. Es más, yo diría que los verdaderos cristianos en algún momento sintieron su Pentecostés. En algún momento el Espíritu Santo los toca, los transforma. Yo tengo casos, después les voy a contar, no hoy no porque no hay tiempo, de gente que ha vivido ese Pentecostés y yo mismo, y yo creo que todos nosotros lo hemos vivido. Y Claro. bueno, y sobre todo, bueno, apuntar, esto es para aquellos que dicen, bueno, no voy a la iglesia. Si no, si no va a la Claro, iglesia, no está con Cristo ni está con los hermanos. claro, Está en la suya, no está en el camino de Dios. Eso más bien son cosas que el enemigo nos pone a claro, uno a la cabeza diciendo, no, no, yo tengo mi Dios, me arreglo. claro, sí, No sí, es así. El que claro, no va a la iglesia no pertenece al cuerpo de Cristo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque está en el camino del otro, no en el camino de Dios. Así claro, que claro. ojo, Muy bien. lamentablemente hay muchos que no se dan cuenta. Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos, me parece un tema súper importante y para seguir desarrollando. Sí, tengo otros temitas más que cuando me toque de nuevo, Y después lo ya podemos profundizar. Hoy lo por falta profundizamos, de lo tiempo no profundizamos. da Da para mucho, la iglesia da para mucho. para mucho. Y Fernando, gracias por todo también, por todo este año que ha trabajado con nosotros. Lo mismo Juan Carlos, que ha buscado todo lo que el Señor le puso en el corazón. Y gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven, que estaríamos encantados de participar en las reuniones, están abiertas para que todos puedan compartir inclusive lo que Dios ponga en sus corazones. Bueno, realmente les deseo a todos una muy feliz fiesta y ruego todos los días por la paz del mundo. Espero que para el año que viene podamos hablar de que el mundo alcanzó la paz y sigamos orando porque realmente está muy complicada la situación del mundo Sí, actual y yo diría que lamentablemente cada vez más compleja. sí, Y además, por otro lado, el cambio climático, como siempre, les ruego que oren porque es un tema muy serio. El tema de las drogas también, que puede destruir también a la humanidad. Y sobre todo que haya un clamor universal por la presencia de Dios en nuestras vidas, para que realmente el Señor venga y haga su obra. Bueno, gracias por todo, que tengan una hermosa fiesta y sobre todo les diría que la Navidad en especial es una fiesta para compartir la gracia de Cristo en familia, con la alegría, con seriedad de corazón. No es una fiesta, digamos, para divertirse. En todo caso,
podemos dejar el año nuevo más para festejar y alegrar como una fiesta de entretenimiento, pero la Navidad es una fiesta de unión familiar, de que la luz de Cristo brille en nosotros y que haga su obra de transformación en nuestras vidas. Que Dios bendiga a todos y lo mejor para todos. Muchas felicidades. Gracias, Fernando. ¿Quiere agregar Feliz algo Navidad, usted, feliz Fernando? Navidad. ¿Quiere agregar algo? Feliz Navidad y buen año y si Dios quiere nos vemos todos en marzo. Muy Sí, bien. A Bendiciones para partir de todos. marzo, Adiós. muy bien. Bueno, hasta el año que chao. viene. Felicidades. Bueno, chao.